Muy bien, son las 8 horas y 5 minutos. Damos paso ahora enseguida a la abogada Ivonne Núñez. Ella es ministra del Trabajo del gobierno de Daniel Noboa. Con ella vamos a dialogar, por un lado, sobre el valor de la hora de trabajo, el por contrato por horas, además de la ley para erradicar la violencia y acoso en el trabajo ya aprobado por la Asamblea. Ministra Núñez, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenida a Noticias. Muy buenos días. Muy honrada de estar aquí. Aquí yo estudié en la Universidad Católica parte de mi carrera de Derecho. Muy bien, un gusto tenerla aquí en Noticias, ministra. Enmendar la Constitución y reformar el Código del Trabajo para permitir la contratación a plazo fijo y por horas es uno de los planteamientos de la consulta popular del próximo 21 de abril. Pero para que la ciudadanía lo tenga claro, ministra, bajo los contratos a plazo fijo y por horas se tienen que cumplir derechos laborales básicos, ¿no? Como el pago de décimos, horas extras, fondos de reserva, incluso afiliación a la seguridad social. ¿Cómo se pagará esto? ¿Cómo va a manejarse una vez consultado en la próxima consulta popular? La primera disposición emanada por el señor presidente Daniel Noboa Sin fue de que el contrato por horas, en consideración que es un contrato muy especial, contuviese todo lo relacionado a los derechos adquiridos por los trabajadores durante todos estos años en el Ecuador. Así que en el primer diálogo comenzamos a conversar acerca de los derechos adquiridos, cómo incorporarlos en una modalidad tan especial del contrato por horas. Y siendo el Ministerio del Trabajo el organismo rector, tal como consta en el anexo de la pregunta, es a esta ministra a quien le toca determinar el cálculo del contrato por horas. La ley establece que se debe dividir el salario básico unificado para 240 horas, considerando que se trabaja de lunes a viernes, sábado y domingo, descanso, pero se considera incluso en las 240 horas, sábados y domingos. Al ser un contrato especial, el contrato por horas, que no tiene esta modalidad de los 30 días laborados, de conformidad a lo que establece el Código de Trabajo, y al considerarse como una enmienda constitucional, en razón de que en el análisis que hizo el Ministerio de Trabajo, el mayor impacto del desempleo está en jóvenes y en las mujeres. Así determinan los informes estadísticos arrojados tanto por la CEPAL, al igual que en el Ecuador por el INEC. Entonces, nosotros hemos decidido que la división no se va a hacer para 240 horas, sino para 160 horas, considerando exclusivamente de lunes a viernes. Allí a nosotros nos salió en la división $2.88. Esta es la base, pero a los $2.88 viene el concepto general que aplica el señor presidente y que también la Corte Constitucional dispone que se lo haga, sin renuncia de los derechos adquiridos de los trabajadores. Entonces incorporamos los proporcionales del 13º sueldo, el 14º sueldo y las vacaciones anuales más las aportaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Allí nosotros llegamos a $3.80. Esta es la base, pero a esto hay que incluirle si trabaja en horas suplementarias, en horas extraordinarias, sábados, domingos o feriados. Si trabaja en horas suplementarias, la hora es de $5.70. Si trabaja en horas extraordinarias, sábado, domingo o día feriado, pues la hora costará $7.60. Pero adicionalmente es importante que el país conozca lo siguiente. Esta es la tabla de acuerdo al salario básico que fijó el Ministerio del Trabajo para el año 2024. Pero nosotros como Ministerio de Trabajo también emitimos un acuerdo ministerial que se denomina tabla sectorial, porque no toda mano de obra tiene el mismo valor. Un camionero, un chofer que transporta productos de la costa a la sierra, de la sierra a la costa o viceversa, el valor base de ellos supera los $500. Correcto. Entonces, en la tabla sectorial que fija aproximadamente más de 80 modalidades por sectores laborales, la hora estaría costando, aplicando la misma fórmula, hasta $12.90. Es decir, nosotros hemos tutelado tanto
lo que dice la Constitución de la República en relación a que los derechos son irrenunciables, son intangibles, pero también los derechos adquiridos que constan en el artículo 42 del Código del Trabajo. En este caso, ministra, ¿cómo se van a pagar las indemnizaciones por despido, por desahucio? ¿Cómo se ha trabajado en ese sentido también? El tema de las vacaciones un poco ya nos lo ha dejado claro, pero el tema de desahucios, de indemnizaciones. A ver, un contrato por horas tiene un requisito sine qua non. Ese requisito es la temporalidad. Si usted contrata a una persona, a un joven, lo contrata por 6 meses, terminó el contrato, no hay pago indemnizatorio por despido intempestivo. No hay pago indemnizatorio por despido intempestivo. Si el contrato se rompe antes de, pues entonces estamos hablando ahí de una interrupción y un incumplimiento de un contrato previamente pactado. Allí cabe entonces la figura también, dependiendo la forma como concluye la relación laboral, porque el trabajador también puede decidir que la relación laboral la quiere concluir y el trabajador está amparado por el mismo artículo 185 y plantea de esa manera el desahucio. Es decir, de todas formas, de cualquier manera que la relación concluya en un contrato por horas, siempre va a estar tutelado por el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque todos los contratos de trabajo por horas van a ser registrados obligatoriamente ante el Ministerio del Trabajo. El trabajo por horas, ministra, y el contrato también a plazo fijo, ¿no? Se podrá usar cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador. Eso lo tenemos claro. Ahora, no solo que lo tenemos claro, la misma Corte Constitucional, en el alcance que le hizo a la pregunta del contrato por horas, en el caso específico del contrato por horas, agregó la Corte Constitucional, siempre y cuando se trate de la primera vez. Exacto, pero ahora debería regularse de manera que no afecte también los contratos ya existentes. De ahí, ministra, y permítame, habría sido mejor que la pregunta aclare de manera textual que no se afectarán los contratos existentes, o ahora tendrá que ser la Asamblea la que aclare esta modalidad de contratación que no afecte a este tipo de contratos. No existe afectación porque si usted es contratado por horas, por primera vez, nada tiene relación al contrato anterior. Esa es una malinterpretación que la hacen aquellas personas que están en contra del contrato por horas. Pero el contrato por horas es específico, la Corte Constitucional lo señala, siempre y cuando se trate de la primera vez. O sea, no se podrá dar el riesgo de que empleadores creen nuevas empresas para incorporar a sus antiguos trabajadores bajo esta modalidad de contratos por horas y luego pues vulnerando derechos de antigüedad adquiridos, ministra. A ver, usted dice algo interesante que a mí me gustaría que eso suceda. Usted dice, crearían otras empresas. Estamos hablando de otro tipo de empresa, porque si la empresa se llama Palo Azul, yo tengo mi relación con la empresa Palo Azul, y si yo voy a crear una empresa que ahora se llama Palo Rojo, estamos hablando de otro tipo de empresa, que nace con otro tipo de relación. Hay que ver qué tipo de modalidades de trabajo y qué tipo de actividad económica tendría, en el caso hipotético que estoy hablando, la empresa denominada Palo Rojo. Ahora, el tema de los sindicalistas también, ¿no? Ya se han hecho presentes, el FUT, el Frente Unitario de Trabajadores, se han pronunciado abiertamente en contra de la pregunta de la consulta popular de Daniel Noboa por considerar que es una regresión de derechos laborales. ¿Cuál es ese mensaje que se le da a este gremio? Mire, ellos hicieron un cálculo que es el cálculo primario que hizo el Ministerio del Trabajo y yo lo lancé a la ciudadanía por redes sociales y expliqué, si calculo sobre las 240 horas me sale menos de $2. Ese es un cálculo primario. Este ministerio no lo va a hacer de esta manera. Y el Frente Unitario de Trabajadores, solo el Frente Unitario de Trabajadores, porque las otras centrales sindicales sí están de acuerdo con el contrato por horas. En el caso específico del Frente Unitario de Trabajadores, ellos dicen que hay regresión de derechos porque el cálculo le sale 1.92. Sí, el cálculo sale 1.92, $1.92 sobre las 240 horas, pero el ministerio le está plantea otra fórmula, no el Frente Unitario de Trabajadores. El ministerio plantea una fórmula para los jóvenes que están desempleados, plantea una fórmula para los informales, porque para el ministerio
para el presidente Daniel Noboa sí es un requisito humano y un cumplimiento constitucional del derecho al trabajo, que los informales deben ser formalizados. Eso no lo dice el Frente Unitario de los Trabajadores. A mí me gustaría que ellos también hablen de los informales, hablen de los desempleados. Ellos solo se remiten al trabajo formal. Por eso ellos hablan de regresión frente al trabajador que ya tiene un trabajo establecido. Mire, el Código de Trabajo tiene muchas modalidades de trabajo y debería tener también otras modalidades, pero no se ha preocupado hasta la vez el legislador en estos últimos 15 y diría 20 años de este sector tan importante de la población, que es el sector informal. Y en los últimos años en el Ecuador, sobre todo en estos últimos 13 años, el sector informal creció abruptamente. Y el tema de la inseguridad por el que vivimos, más el tema de las migraciones, que son las migraciones que vienen de distintos países y que se quedan acentuadas aquí en el Ecuador, hizo que ese crecimiento fuera muy considerable. En el Ecuador existe un número de informales que supera la barrera de lo racional. Sin olvidar también lo que dejó la pandemia, ministra. Bueno, en el caso de la pandemia, se desvincularon a 600.000 trabajadores en el Ecuador. Ahí están los datos, que no solo los registra el Ministerio de Trabajo con las actas de finiquito, sino que los registró el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, cuando usted ve este impacto que bien hace en señalar, ¿tenemos o no tenemos que entrar de una manera urgente, sin violar derechos constitucionales, sin violar derechos laborales, a dar una respuesta a quienes merecen ejercer el derecho constitucional al trabajo? Mi respuesta es que sí. Yo creo que la respuesta de toda persona que considere que el Ecuador tiene que progresar con trabajo, con seguridad, con bienestar. Bueno, eso queremos todos los ecuatorianos, ministra. El FUT también habla de que un contrato por horas debería tener un régimen especial, ¿no? Que se debería pagar más por acceder a trabajar sin posibilidad de estabilidad. En eso es lo que se recalca también desde este gremio, ¿no? Que no hay posibilidades de estabilidad precisamente por esa falta de indemnización y algunas cosas más que carecen este tipo de trabajadores posiblemente, ministra. ¿Cuánto se le debería pagar a estos trabajadores, ¿no? Que van a hacerlo por horas o también por hora fija? Mire, el tema de la estabilidad, el concepto clásico de la estabilidad es una división que el Código de Trabajo la tiene concebida, al igual que la Ley de Justicia Laboral. En el Ecuador existen dos tipos de estabilidad: la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa. Todos los trabajadores tenemos en el Ecuador estabilidad relativa. En cualquier momento la estabilidad se rompe. Se rompe por las causales que están contenidas en el artículo 169 del Código de Trabajo. La pandemia fue el mejor termómetro para entender qué significa el numeral 6 del artículo 169, el caso fortuito fuerza mayor. Ese caso fortuito fuerza mayor rompe una estabilidad relativa. ¿Cuál es la estabilidad absoluta? ¿Quién tiene esa estabilidad que no la puede romper? El empleador. Y si la rompe, tiene que regresar a su puesto de trabajo al trabajador. ¿Quiénes tienen estabilidad absoluta de acuerdo al artículo 195 de la Ley de Justicia Laboral reformó el artículo 195 del Código de Trabajo? La tienen las mujeres en estado de lactancia, mujeres embarazadas. Por eso no se puede despedir a una mujer que está en esa condición. Y si es despedida, ella presenta un tipo de demanda que es una demanda muy, muy especial. Este tipo de demanda hace que el juez retorne automáticamente a quien presenta la demanda. Si desea, esa es la voluntad. Mire, incluso, si desea, regresa. Si no desea, cobra la indemnización. ¿Sabe también quién tiene estabilidad absoluta en el Ecuador? Los dirigentes sindicales. Ahora, ministra, pasando a otro tema, y en honor al tiempo también, ¿no? Por unanimidad sabemos que la Asamblea Nacional aprobó la ley para erradicar la violencia y acoso en espacios laborales de Ecuador. Normativa contempla cambios al Código de Trabajo también y a la Ley Orgánica de Servicio Público, pero hay gremios también como el sector empresarial que no están de acuerdo con esta nueva normativa. A mí me gusta hablar de este tema y le voy a decir por qué. El Ecuador es uno de los primeros países que en América Latina en el año 2017 ya incorporó mediante reforma al Código de Trabajo
el visto bueno por acoso laboral. Nosotros ya tenemos el acoso laboral. De hecho, hay cifras muy significativas de denuncias a través de los trámites de visto bueno por acoso laboral. ¿Y por qué el Ecuador lo hizo en el año 2017? Porque nosotros suscribimos el convenio 190 con la OIT sobre la erradicación del acoso laboral. Esta ley que ha sido aprobada es una ley especial que básicamente lo que trata es de educar donde existen relaciones laborales, sector público y sector privado, para evitar el ambiente de acoso laboral. Claro, llama la atención porque con la tecnología, con el virtualismo y después de la pandemia, que ahora hemos aprendido el tema del trabajo de las plataformas virtuales, se concibe allí también al acoso laboral aquella persona que recibe mensajes después de las horas de trabajo vía WhatsApp de diferente manera. Pero el concepto general del acoso laboral es que el acoso laboral no solamente se da de arriba hacia abajo, es decir, del jefe hacia la persona que en este caso es la subordinada. Correcto. Sino que también se da del subordinado al jefe y también se da de manera paralela. De manera paralela. Uh-huh. Es como yo digo, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Pero la finalidad del acoso laboral, de la ley del acoso laboral, es evitarlo y que los ambientes de trabajo sean ambientes seguros y que generen estabilidad. ¿Esto ya se aplica en nuestro país? Claro, nosotros lo tenemos del año 2017. Ahora, ¿cuáles son esas sanciones, no? Y por ejemplo, y de lo que más ahora en redes sociales se ha mencionado, ministra, ¿en qué circunstancias y condiciones se permite pues también grabar en audiovisual a los trabajadores? Y luego también cuáles serían esas sanciones de la manera paralela, como hemos hablado, ¿no? De trabajador a trabajador. Mire, grabar un diálogo, grabar en la plataforma, necesita la voluntad de una de las partes de que tenga aceptación. Si no tiene aceptación, la grabación no se puede dar. Yo creo que la ley hay que entenderla en su contexto, hay que leerla en su contexto, pero básicamente lo que la ley busca es el cumplimiento irrestricto del convenio 190 de la OIT. Ministra, en todo caso, pues está lista ya la convocatoria a votar por la consulta popular y el referéndum, ¿no? Son más de casi 14 millones de ecuatorianos los habilitados para votar en los comicios del 21 de abril. Y dentro de ello, pues, esta reforma al Código de Trabajo para permitir la contratación a plazo fijo y, por horas. El Consejo Nacional Electoral llamará a elecciones en cadena nacional. Ministra, ese mensaje final para los trabajadores y para saber pues que se van a respetar sus derechos. Mire, con la ley del empleo, al día de hoy en el Ecuador se han contratado a jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad a más de 50.000 jóvenes. A más de 50.000 jóvenes. Todos los contratos están registrados ante el Ministerio de Trabajo. Y esta ministra visita la fábrica, conversa con los jóvenes, como lo hice el día de ayer. Y a mí me genera eso mucha satisfacción, porque creo que es una deuda que se ha tenido y se mantiene con la juventud. Y también con las mujeres, porque son los dos sectores más vulnerados que ha tenido el Ecuador y aún sigue teniendo en estos últimos 14 años. Y me genera satisfacción y yo creo que nos va a generar compromisos cumplidos en el momento en que la contratación por horas sea efectiva en el Ecuador y ya no hablemos solo de 50.000 jóvenes contratados, sino que podamos llegar a romper barreras superiores, porque el desempleo en el Ecuador supera los 4 millones de ecuatorianos. No creo que 4 millones de ecuatorianos sean contratados hasta diciembre de este año, pero sí tenemos hálitos de esperanzas, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio que se ha suscrito con China. ¿Por qué? Porque allí se generan más cupos para las exportaciones. En la actualidad, a China se exportan más o menos 4 millones de cajas de banano. Si los cupos se abren, pregunta esta ministra, dígame usted si los exportadores no van a querer cumplir con esos cupos, ¿qué van a tener que hacer?
contratar más mano de obra. Y Bien. esa es la dinámica de la relación de la producción y de los mercados. Estaremos en todo caso, ministra, pues atentos, ¿no?, a cómo va manejándose esta enmienda de Constitución y reforma al Código de Trabajo. Muchas gracias por la entrevista, gracias por su visita. Gracias a usted y espero que no sea la primera vez, que después de la consulta me vuelva a invitar para presentarle más datos a usted y al país. Por supuesto que sí, estaremos pues atentos a aquello. Hemos estado con la abogada Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, hablando sobre el valor de hora de trabajo y contrato por horas y también la ley para erradicar la violencia y acoso laboral. Son las 8 horas y 23 minutos.